las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Buenas noches, sean ustedes y todos nuestros oyentes bienvenidos a este nuevo recap a los negocios Blue. Hoy hablaremos del sector azucarero, del comportamiento de los principales mercados en el mundo en medio de esta turbulencia arancelaria, así como de las exportaciones de cacao, la DIAN y el contrabando, entre otros temas. Comenzamos. En Recap, indicadores económicos. Pero antes de conocer las principales noticias económicas del día, veamos qué pasó con los indicadores más importantes en la sesión de este miércoles. Camilo Vázquez. Dari, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.804.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $65,48 y el estadounidense WTI subió a $63,24. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana subió a 4.416 pesos con 69 centavos y el Bitcoin subió 8,7% a $83.409. En Recap, resumen de noticias económicas. Iniciamos con información bursátil porque este miércoles, en medio de la tensión comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevó los aranceles de manera inmediata a China al 125%. De forma paralela, el mandatario estadounidense también anunció una suspensión o una pausa por 90 días a los aranceles para más de 75 países con una reducción temporal al 10%. La medida, según afirman desde la Casa Blanca, busca abrir espacio para negociaciones mientras se mantiene la presión sobre Pekín. Esto sin duda causó una revolución en los mercados y en el caso del mercado accionario estadounidense, este llegó a ver ganancias cercanas al 10%. ¿Qué pasó? Con más detalle, Camilo Vázquez. El mercado accionario estadounidense registró un rally histórico luego de que Donald Trump anunciara una tregua de 90 días en su guerra arancelaria con todos los países, excepto China. El Nasdaq subió más del 12% y el Standard & Poor's 500 casi un 10%, impulsados por el alivio del mercado ante la reducción temporal de aranceles al 10% y el inicio de negociaciones. Nvidia destacó con una recuperación del 18% en un solo día. Y regresamos a nuestro país porque en enero de este año Colombia registró la deuda externa más alta de la historia. En enero de 2025, la deuda externa de Colombia alcanzó un récord de $202.010 millones, un aumento del 2,29% frente al mismo mes de 2024, según el Banco de la República, aunque el valor en dólares es el más alto registrado hasta el momento. Como proporción del PIB cayó al 48,2% frente al 53,6% del año anterior. La deuda pública bajó levemente a $113.602 millones, mientras que la deuda privada creció 6,07% hasta los $88.408 millones. En más información, la DIAN destapó algunas de sus cartas y reveló sus metas de cara al futuro cercano. Anunció que se propone reducir en la mitad el impacto del contrabando de cara al 2026. Luis Eduardo Linás, director encargado de la DIAN. Colombia tiene un 2% del PIB. Estamos hablando de que son alrededor de unos $7.000 millones que nos causa el contrabando y el impacto que tiene esto en el costo fiscal. Corregir esas imperfecciones. Colombia tiene un reto importante y creemos que podemos bajarlo al 1%, y eso incluye un proceso de modernización que está llevando el país a cabo con recursos del BID. Llevamos en el modelo de gestión aduanero un 51% de avance, así que esperamos que a final de este año 2025, a principios de 2026, podamos tener un sistema aduanero más robusto y más moderno para todos. Buenas noticias para los exportadores de nuestro país porque el año pasado las exportaciones de cacao se duplicaron y superaron los $265 millones. Javier Díaz, presidente de Analdex. Las posibilidades de afianzarse Colombia en la producción y en la exportación de este tipo de bienes es bien positiva. Podemos seguir en esta senda y creo que, repito, surge como una alternativa legal a los cultivos ilegales. Tenemos que seguirle haciendo monitoreo al comportamiento del cacao, porque Colombia puede empezar a entrar a nichos muy importantes de cacao de calidad
de sabor, de aroma. Muy importante entonces hacer seguimiento a la evolución de este producto. En información empresarial, Canacol Energy se encuentra en la cuerda floja porque una importante calificadora de riesgo rebajó su nota crediticia, producto de un bajo reemplazo de reservas. ¿De quién se trata, Camilo? Standard & Poor's Global Ratings rebajó la calificación crediticia de largo plazo de Canacol Energy de B- a CCC+, citando un panorama de crecimiento débil, baja reposición de reservas y una caída sostenida en la producción de gas. Aunque la empresa no enfrenta riesgos de impago inmediatos y se beneficia de contratos de venta a largo plazo y precios atractivos de gas, la calificadora advierte sobre una situación financiera frágil, con liquidez insuficiente para sostener el plan de inversión proyectado y una alta dependencia de resultados exitosos en exploración. Un canje de deuda en condiciones desfavorables o una mayor pérdida de acceso a financiamiento podrían detonar nuevas rebajas. Y seguimos hablando del sector energético porque durante el Congreso de Naturgas se conoció que Colombia enfrenta un déficit progresivo en el suministro de gas natural, lo que obligaría a las empresas a buscar 190 millones de pies cúbicos diarios. Escuchemos a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. Conforme lo anunciamos desde el año 2023, los faltantes de gas local en firme son de alrededor del 7.6% de la demanda total nacional. Hoy se está cubriendo 4% con gas importado. En septiembre ese 4% va a pasar a ser un 6.5% y el resto de los faltantes se están cubriendo con gas que proviene del gas que habían adquirido los térmicos, porque las condiciones climáticas han mejorado y nos están liberando gas que nos permita cubrir el faltante. Para el año 2026, 27 y 28 los faltantes se van a ir incrementando. Estimamos que en el 2026 las necesidades de contratación se acerquen a 190 millones de pies cúbicos. Ese resultado, cuando es importante tenerlo en cuenta, es de las cantidades disponibles para la venta en firme que declararon los productores ante el gestor del mercado, y el gestor del mercado lo publicó, versus las necesidades de contratación de gas que se vencen el próximo 1 de diciembre del 2025. En información internacional, las más recientes actas o minutas de la Reserva Federal, el banco central más importante del planeta, dejaron ver que la alta inflación podría ser más persistente y asimismo complicar nuevas decisiones sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Las actas de la Reserva Federal revelaron que sus miembros, casi unánimemente, coincidieron en que la economía de Estados Unidos enfrenta riesgos simultáneos de mayor inflación y menor crecimiento, lo que podría derivar en decisiones complejas para el Banco Central. En un contexto de alta incertidumbre sobre el impacto de las políticas gubernamentales, todos consideraron adecuado mantener sin cambio las tasas de interés y adoptar un enfoque cauteloso. La mayoría advirtió que la inflación podría ser más persistente de lo previsto, mientras que algunos alertaron sobre los riesgos de una desaceleración en el empleo y el crecimiento. Además, se discutió la posibilidad de reducir más lentamente el balance de la Fed ante posibles choques financieros. Hasta aquí este primer recap a los negocios Blue. En instantes volvemos con proyecciones y movidas en el sector azucarero. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos a este segundo recap a los negocios Blue porque nos acompaña Guillermo Carvajal, él es gerente de asuntos corporativos de Riopaila Castilla, para hablar del cierre de 2024, los retos del sector del 2025, la incursión en el mercado de bonos de mano de Ecopetrol y el panorama energético y producción de etanol. Los detalles con Natalia Bendaño. Natalie. Dari, buenas noches. Así es, esta noche nos encontramos con Guillermo Carvajal, el gerente de asuntos corporativos de Riopaila Castilla. Gerente, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Blue Radio. Bueno, gerente, podríamos comenzar con que nos contara cómo les fue en el 2024. El año 2024 fue un año muy interesante, muy desafiante para todos nosotros en Riopaila Castilla, comenzando por un primer semestre muy duro en términos climáticos. Tuvimos más lluvia de la que quisiéramos y eso nos exigió
tomar una serie de medidas en términos de optimización, tecnología y demás que nos permitió poder salir adelante en el segundo semestre y tener unos resultados muy importantes a nivel económico, con ingresos superiores a 1.6 billones de pesos, utilidades por encima de los 70.000 millones de pesos, representando un 11% de crecimiento versus el año anterior. Y esto en un marco donde logramos también mantener unas inversiones que para nosotros son bien importantes, tanto a nivel ambiental y social, por encima de 38.000 millones de pesos. Gerente, y para 2025, ¿qué se viene y cuáles son los principales retos que enfrenta el sector? El 2025 arranca ya también con un cambio climático duro en términos de lluvias, más agua de la que en este momento quisiéramos para poder operar tranquilamente en los cultivos. Esto viene acompañado de ya decisiones que tomamos desde el año pasado, donde esperamos poder tener una buena cosecha en caña de azúcar, en palma y otros cultivos, buscando precisamente que la productividad que esperamos tener sea adecuada con los presupuestos y las planeaciones que hemos tenido, poder en el segundo semestre poder repuntar y tener unos resultados superiores a los que tuvimos nosotros en el 2024, y buscando sobre todo oportunidades de nuevos negocios, en todo ese concepto de economía circular hay oportunidades que tenemos para desarrollar nuevos elementos que le traigan valor agregado al negocio, específicamente de la caña, que es el core de negocio nuestro. Se conoció que en colaboración con Ecopetrol la empresa incursiona en el mercado de bonos de carbono. ¿Qué esperan? ¿Qué objetivo tienen con esto? Y si nos podría contar un poco más de este proceso. Claro que sí. Pues no solamente nos pone muy contentos el programa de créditos de carbono que recientemente desarrollamos en colaboración con la Fundación Catarubén, Ecopetrol, dentro del marco de un proyecto muy interesante que se llama Orinoco 2, donde logramos nosotros presentar de las 7.000 hectáreas que tenemos propias de conservación, sometimos el 17% de esas áreas a este proyecto y logramos obtener más de 11.250 créditos de carbono que nos permiten a nosotros poder eventualmente acceder a unos recursos. Esos créditos de carbono se vuelven recursos financieros que queremos recibir de vuelta y reinvertirlos en proyectos ambientales en el Bichada. Gerente, a hoy, ¿qué balance tienen sobre el abastecimiento de energía y qué proyecciones la empresa tendría? Dentro de las oportunidades de crecimiento que vemos, sin duda alguna, están en ampliar nuestra capacidad de cogeneración de energía. Hoy Río Paila Castilla produce energía a partir del bagazo de la caña para unas 250.000 familias en Colombia. Nosotros nos autoabastecemos el 100% de nuestras necesidades a partir de esa generación que realizamos y logramos poner adicional un 35%, que es más o menos energía para unas 80.000 familias en Colombia. Ya para terminar, gerente, en cuanto al etanol, ¿cómo van en materia de producción? Hoy en etanol nosotros cerramos un año muy positivo con ventas superiores a 250.000 millones de pesos, representando aproximadamente el 15% del total del mercado de producción de etanol en el país. O sea, es un dato que nos ayudó bastante en el resultado financiero, acompañado por un muy buen precio que nos hizo de alguna forma reorientar esa necesidad de producción hacia el etanol, dejando otros productos a un lado que eran de menor valor, y eso nos permitió tener el resultado que tuvimos. Gerente, muchas gracias por acompañarnos en esta noche en Negocios Blue. No, a ustedes muchas gracias, y como siempre las puertas de Río Paila abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta aquí este segundo recap a los Negocios Blue. Ustedes continúen con toda la programación y nosotros regresamos mañana con más noticias económicas.